Buenas tardes, hoy es viernes 17 de abril, les habla Diego Falcone, jefe de estrategia de Cowen. Estoy acá con J. Vázquez, nuestro head de research. Vamos a tratar de traer un poco de luz sobre lo que fue la presentación en el día de ayer del gobierno respecto de cuál es la propuesta que se le va a hacer a los tenedores de deuda global a partir de los próximos 20 días, que es el plazo que se puso como objetivo el gobierno para consensuar con los tenedores de deuda esta reestructuración tan necesaria. La idea es entender cómo plantea o desde qué lugar habla el gobierno hacia los tenedores de deuda. Tengamos en cuenta toda la pirotecnia verbal que fuimos testigos en las semanas previas que buscaron sentar un precedente de una oferta muy dura. La verdad que la oferta, si bien le faltan muchos detalles y estamos esperando ver el feeling en la Security Exchange Commission en New York para entender qué alcance, qué alternativas, qué oportunidades tenemos. Cuando uno ve la propuesta a simple rasgo, viendo los números generales, es un poco mejor de lo que se esperaba. Nosotros siempre lo que entendemos o cuando miramos los mercados es certidumbre. No es la primera vez que vemos a los mercados subir, como está haciendo hoy la deuda global, con alzas del 10 al 15% dependiendo del título, radiar en malas noticias. La verdad es que esto le pone un piso a la oferta. Digamos, peor que esto no vamos a tener. Es verdad que si después no se cumple el escenario y vamos a un default, puede ser que veamos otros precios. Pero a priori, uno sabe que el gobierno está buscando una oferta cuyos precios, sus paridades estén cerca de los 37 centavos por dólar. Entonces los bonos que estaban cotizando en 30% de su paridad o incluso por debajo van a ralliar ante la certidumbre. ¿Cómo se paró el gobierno frente a esta propuesta que ahora J va a estar entrando un poco más en detalle? Se paró con una mesa donde estaban todos los gobernadores, sabíamos entonces que iba a venir más por el lado de la parte épica que por la parte de lo técnico, no era una presentación y dista mucho de lo que fue, por ejemplo, el arreglo de los holdouts durante el 2016 encabezado por Caputo, el gobierno de Macri. Fue una presentación que tuvo como objetivo mostrar a Cristina y mostrar un gobierno agresivo, una postura dura. Creemos que a pesar de esa señal, no es una señal rupturista, y así lo entiende el mercado hoy con el alza, sino es una idea de empezar a negociar desde la dureza. Quedan muchas dudas, y aquí lo invito a Jota a que empecemos con él este diálogo para tratar de entender cómo ve la oferta. ¿Cómo está, Jota? ¿Cómo lo viste? Tu impresión. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros. Bueno, obviamente faltan muchos detalles, ¿no?, en cuanto a la oferta en sí. Lo que podemos hacer es algunas conjeturas en base a lo que se había conocido en los objetivos de sustentabilidad de la deuda y lo poco que dio a conocer ayer Guzmán hablando para gobernadores y, bueno, gente afín al gobierno, ¿no? Habló de 3 años de gracia. Entendemos que es para el pago de cupones. Hay algunos que están interpretando que también es para el pago de capital. Siempre todos los supuestos que hacíamos contemplaban que empezaba a devolver capital en términos de cuanto mínimo 7 años. Ese es uno de los factores claves como para poder evaluar las ofertas, y me imagino que lo terminaremos viendo al término del día de hoy o en el fin de semana. Pagos iniciales de intereses con tasas del 0,5% a partir del 2023, que era lo que había comentado el ministro de Economía. Esto está en línea a uno de los lineamientos operativos buscados, que era tratar de recuperar las reservas internacionales y alcanzar límites de 65 billones de dólares en el 2024. Respecto a las tasas de interés, también, bueno, una suba de los intereses anuales del 0,5% hasta llegar a un máximo de 4,5%, de tal manera de establecer una tasa promedio de 2,33%, un periodo de plazo de 20 días de negociación. Y bueno, también es importante mencionar esto, ¿no? El universo de bonos a la que la oferta está dirigida son 21 bonos, de los cuales 4 vienen del canje 2005-2010, el LISI, DILLO, PARI y el PARI segundo canje. Ese volumen en manos de tenedores internacionales
son de 24.316 millones de dólares al 31 del 12 del 2019. Después los 17 bonos emitidos a partir del 2016. Esos son 41.230 millones de dólares. Por total, el monto de los bonos a los cuales está dirigida la oferta es de 66.232 millones de dólares. Y bueno, tenemos que mencionar que este universo de bonos deben una tasa de interés promedio de 6,1%. Si hacemos las cuentas, es más o menos unos intereses anuales de 4.040 millones de dólares, casi un 1,08% del PBI. Otro de los objetivos que se había fijado Guzmán era tratar de alcanzar un superávit promedio de 0,8-1,2% de PBI en el largo plazo, suponiendo también escenarios de crecimiento de hasta 2% del PBI. Llevado esto a números, implicaría fondos para pagar intereses por 5.000 millones de dólares en principio y después se incrementarían a medida que se incremente el PBI, ¿no? Si nosotros vemos la cantidad de bonos que están, tanto ley extranjera en dólares como ley argentina en dólares, estos son un universo de intereses de 5.500 millones de dólares. A esto tenemos que sumarle también, obviamente, los intereses que se pagan a los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional y el resto de los organismos que tienen una tasa promedio del 4% y eso se llevan 3.000 millones de dólares año. O sea, para hacer un cálculo simple, los intereses en dólares para privados contemplando organismos multilaterales sin contemplar la deuda en pesos, hoy nos lleva a un devengamiento, un importe de 8.500 millones de dólares y se quiere llevar a límites de 5.000 millones de dólares. La oferta en sí, por eso en parte también rayaron los bonos cortos, trata de impactar con una quita de capital baja del 5,4%, que serían 3.600 millones de dólares contemplados, y una mayor quita para el pago de intereses del 62%, que equivalen a 37.900 millones de dólares. Hay que ver cómo llegamos a esto. La realidad, el universo de bonos en dólares que obviamente se quiere renegociar es bajísimo. Son estos 66.000 millones de dólares más 20.000 millones de dólares que tienen privados de ley argentina, con lo cual estamos hablando de un stock de 20% del PBI. A esto le tenemos que sumar la deuda en pesos, ¿no? Pero llegar a un default por una deuda del 20% del PBI y dentro de todo que devenga interés promedio con tasas entre 6 y 7%, me parece que finalmente yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Pero bueno, obviamente necesitamos más datos en cuanto a la oferta que se presente porque hoy por hoy con los lineamientos que dieron todavía no se puede evaluar la misma, ¿no? Jota, cuando vos ves la oferta, por lo menos los números que trascendieron, ¿cuál considerás que es el mayor obstáculo para que un Fidelity, para que un BlackRock se sienta a negociar? ¿Cuál es el número que vos decís? ¿Es la rebaja del cupón? ¿Es la quita de capital? ¿Dónde crees que el gobierno puede tener cierta maniobra para mejorarlo? Mirá, lo que es medio insólito es pedirle a los bonos que acepten una oferta y que arranquen a cobrar intereses del 0,5% en el 2023. En esas condiciones ningún fondo te va a aceptar absolutamente nada. Por eso están pidiendo por lo menos un desembolso inicial como para aceptar un periodo de gracia, no aceptar desembolsos, y bueno, si en lo posible obviamente tratan de privilegiar que si hay una quita sea por intereses y no por capital, más que nada por los balances y por problemas de compliance que pueden llegar a tener si es que no lo tienen valuados a valor de mercado. Por eso en parte me parece que la oferta apuntó a eso con la quita de 3.600 millones en lo que es capital y 37.900 millones en lo que es intereses. Pero bueno, están negociando, estamos en un periodo de negociación de 20 días. Recordemos que, bueno, ya dijeron que no van a pagar los 506 millones de dólares
que habría que pagar del servicio del A21, A26 y A46. Hay 30 días de periodo de gracia, esto se va a estirar hasta 20 de mayo y bueno, me imagino que en ese plazo esperemos que se llegue a un acuerdo. ¿En tu criterio no le puede llegar a faltar para ser atractivo a esta propuesta, además de empezar a pagar cupones antes de los 3 años, también un plan de mayor superávit primario? ¿Vos crees que el gobierno además tenga que mostrar eso? ¿O con que se disponga a pagar cupones desde el primer momento, vos crees que los fondos podrían dejar pasar el tema de una proyección de superávit primario? Ya, el superávit primario es clave. Obviamente también tenés el señoreaje, ¿no? Como para financiar pagos de intereses en dólares que te genera otras consecuencias por el hecho de la emisión que implica la compra de esas reservas para pagar los servicios de deuda en moneda extranjera. Pero bueno, obviamente es clave, es uno de los factores claves. Y bueno, eso también te va a determinar el stock de intereses que está dispuesto a pagar el gobierno en la oferta que realiza, ¿no? ¿Vos creés, porque en el canje anterior, en el 2005, se empezaron a pagar intereses, es verdad, con un menor peso al principio y después se fueron escalando, tuvimos el discount que capitalizaba, Sí, y después tenías el par que era un step up. sí, sí. ¿Vos creés que podamos tener finalmente una propuesta más parecida a esa, de que tengamos capitalizables y de step up y tengamos esas dos opciones para resolver este problema de 3 años sin pagos? Bueno, el tema de intereses capitalizables termina afectando el stock de la deuda que terminás teniendo en el largo plazo, ¿no? Y ese es uno de los factores que trataban de, no apuntaban a eso por la sostenibilidad de la deuda que pensaban obtener en el largo plazo en cuanto a ratio sobre PBI. Por eso van por la quita de intereses y no la capitalización de los intereses en el corto plazo. Vamos a ver qué termina acordando, ¿no? Es factible que tengas capitalización de intereses, pero capaz por importes menores. En tu experiencia, se habló bastante en los últimos días de un anuncio del Fondo Monetario, se especuló que el viernes tuviéramos algo, que no haya existido ningún comunicado por parte del FMI, te genera cierta esperanza de que sí se negocie, asumiendo que el fondo siempre se paró del lado de la quita agresiva, de perjudicar a los tenedores de deuda para preservarse como acreedor. Sí, hay una verdad. Tanto Argentina como el fondo necesitan que Argentina vuelva a los mercados de capitales, ¿no? El stock total entre Fondo Monetario Internacional y organismos multilaterales son 73 mil millones de dólares. Obviamente eso no sale nunca de un superávit fiscal. Pero bueno, obviamente, si vos negociás de forma tan fuerte con los privados, es difícil pensar que en el corto plazo puedas volver a financiarte en los mercados de capitales, ¿no? Con Tengo lo dos cual, preguntas Tengo dos preguntas más para no quitarte los últimos minutos de mercado, donde tenemos posiciones obviamente y hay muy buenas oportunidades. Me gustaría apuntar a lo siguiente. En este contexto donde ya tuvimos al Líbano, donde seguramente Ecuador y Omán son otros de los países que probablemente se sumen, yo la sensación, el recuerdo tengo que en el 2001 Argentina, después de la serie de crisis que habíamos visto, el 95 con México, el sudeste asiático, Rusia, Argentina sintió que era un too big to fail, que iba a generar un efecto cascada y quedamos solos. ¿Tenés la sensación de que el gobierno se quiso apoyar en una especie de ola de, mirá, están todos desfolteando, yo me sumo acá y consigo además una exit yield baja? Porque la clave al final, como decís vos, que la exit yield sea baja, que no supere el 11%. Pero eso, el contexto que yo veo, es difícil que se logre. sí, sí, obviamente, más allá del coronavirus, íbamos a terminar en una renegociación de la deuda, ¿no? Y el stock de reservas netas que cuenta nuestro país, menos de 10 mil millones de dólares, no da margen como para esperar mucho tiempo como para llegar a un arreglo, ¿no?
las circunstancias son muy distintas en cuanto al 2001. Obviamente esto fue un shock global que terminó afectando a muchísimos de los emergentes y todavía no sabemos las implicancias del mismo, ¿no? Recién estamos atravesando uno de los peores momentos en cuanto a lo que es sanitario, pero hay que ver en cuanto a los factores económicos y las implicancias para la recesión y para el mercado financiero, principalmente de los países en desarrollo, que no tienen el sustento que pueden llegar a tener los países desarrollados con sus bancos centrales y sus mercados de capitales. Pero bueno, son factores que hay que seguir mirando, ¿no? Y analizando. Lo que sí, de hecho, cuando uno observa el comportamiento de la deuda Emerging Market High Yield, se mete donde están todos los créditos B y W y obviamente como Argentina triple C. En términos históricos, somos uno de los que más golpeados. En el sell-off, Emerging Market High Yield llegó a caer un 17%, fue el mercado que más golpeado de lo que la renta fija en dólares. Pero me quedo con la última, nos estamos yendo al viernes, nos tenemos que jugar, nos tenemos que hacer una apuesta. Este es momento para empezar a armar una posición que uno la tiene en Argentina, con toda esta incertidumbre que tenemos por delante, o vos esperarías a que si se conoce la oferta y es mala, esperar a que tal vez eventualmente se cumpla el plazo de negociación. Es decir, ¿esperarías hasta el último minuto o ya empezarías a armar posiciones argentinas partiendo de una hoja de balance cero? No tenés nada de Argentina. Sí. Mirá, la verdad que te digo cuál es el temor que tengo. La verdad que el stock de emisión para financiar el déficit primario, en principio se está calculando en niveles de 1.750 millones de pesos. Si a eso le metes un default, con todos esos pesos, que hay que ver cuánto termina financiándose con emisión y cuánto se financia en el mercado primario, ¿no? Pero un default y ese nivel de emisión, la verdad que es una combinación letal. Obviamente son precios absurdos, si uno lo ve en niveles históricos en cuanto al Merval en dólares, por darte un ejemplo, niveles de menores de $300 siempre fue oportunidad de compra. Pero yo esperaría por lo menos para conocer la oferta. Yo intuyo, como te decía, el stock de deuda es tan bajo que llegar a un default es encima, contenedores de deuda que quieren negociar, me parece que, o sea, le daría un escenario de probabilidad bajo, pero esperaría ver la oferta como para darte más seguridad en la respuesta. Perfecto. Me quedo con ese compromiso. La semana que viene te voy a estar molestando nuevamente. Vamos a tener que cambiar el color de la camisa, así tenemos. Innovamos un poco y con ese dato que tengamos vamos a ir con recomendaciones y con valoraciones. Muchas gracias, Jota, que tengas buen fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos. Los comprometemos a escucharnos la semana que viene cuando tengamos los detalles exactos de la oferta. Y esto fue Diego Falcone, jefe de estrategia, J. Vázquez, Head de Research de COE. Muchas gracias. Gracias a todos.